Bienvenidos hermanos a este miércoles 3 de febrero del año del Señor 2021. Estamos contentos porque empezamos una nueva mañana y consagramos al Señor a todos los que están en este momento necesitados, a todos los trabajadores que salen de sus hogares con todos los riesgos posibles. El Señor los cuide para regresar con bien a sus casas. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor, porque estamos reunidos en tu nombre en esta mañana. Gracias porque nos regalas una nueva oportunidad de tu parte para poder encontrarnos con los hermanos y poderlos bendecir y evangelizar. Compartir nuestra experiencia de ti, sea a través de estos medios, sea a través de nuestra oración o del encuentro con sana distancia con cada uno de ellos. Bendice a todos los trabajadores, a todos los empleados, a todos los fabricantes, a todos los empresarios, a la gente que tiene que estar en movimiento con el riesgo. Permite que regresen con bien a sus hogares, que no se contagien y que puedan producir un poco en medio de toda esta emergencia sanitaria. Bendícenos a todos en esta mañana, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Estamos en Espíritu Canal. Buenos días. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos capítulo 6, versículos del 1 al 6. En aquel tiempo Jesús fue a su tierra en compañía de sus discípulos. Cuando llegó el sábado se puso a enseñar en la sinagoga y la multitud que lo escuchaba se preguntaba con asombro: ¿dónde aprendió este hombre tantas cosas? ¿De dónde le viene esa sabiduría y ese poder para hacer milagros? ¿Qué no es este el carpintero, el hijo de María, el hermano de Santiago, José, Judas y Simón? ¿No viven aquí entre nosotros sus hermanas? Y estaban desconcertados. Pero Jesús les dijo: todos honran a un profeta, menos lo de su tierra, sus parientes y los de su casa. Y no pudo hacer allí ningún milagro, solo curó a algunos enfermos imponiéndoles las manos, y estaba extrañado de la incredulidad de aquella gente. Luego se fue a enseñar en los pueblos vecinos. Palabra del Señor. Para la reflexión del Evangelio, pues esta cuestión nuevamente de hablar acerca de los hermanos de Jesús. Hemos dicho con toda claridad que no se refiere a una consanguinidad, sino se refiere a los amigos más cercanos, los hermanos, ¿no? Nosotros nos llamamos hermanos entre nosotros y no quiere decir que tengamos la misma mamá o el mismo papá, ¿verdad? Así los discípulos le llaman hermanos de Jesús o hermanas de Jesús, los que escuchan su palabra y lo van siguiendo, los que se van haciendo discípulos, seguidores, atentos a las cosas del Señor, ¿verdad? Y pues bueno, Jesús se encuentra en la prédica y en otro momento del Evangelio dirá: estos son mis hermanos, los que siguen y escuchan la palabra de Dios. Extrañados todos empiezan a ver: ¿qué no es este el carpintero? ¿Cómo es posible que esté predicando y de cosas trascendentales, que se llame hijo de Dios? Escandalosísimo pensar. ¿Cómo te atreves a decir que Dios es tu papá? ¿Verdad? Esto es muy, muy escandaloso al oído de los judíos, al oído de los antiguos. Y entonces, ¿verdad?, empiezan a juzgarlo y a decir qué cosas nos puede traer. Jesús sorprendido, dice la palabra, que él se sorprende de la incredulidad de los suyos. Dice: nadie es profeta en su propia tierra. Jesús hace milagros por allá, por acá, transforma la vida de muchos, pero acá solamente puede sanar a unos cuantos porque no le creen. Porque no le creen, porque no le dan ningún crédito. No le permiten entrar en la ciudad como entrar en el corazón, y entonces lo desprecian, lo miran como poca cosa, como alguien que, pues qué raro que le venga, ¿verdad?, ser con todos los poderes, hijo de Dios. ¿No será cuestión de brujería, cuestión de magia? Empiezan a desacreditar al Señor. Jesús se sorprende y bueno, no puede hacer milagros ahí. De ahí que los milagros que el Señor realiza son por la fe de la gente. Es como un premio a la fe de la gente. No es para que tengan fe, sino es que porque la tienen, lo reciben. Asimismo, confiemos en el Señor sin dudar, sin marcha atrás, y Él transformará nuestra vida según su voluntad en lo mejor. Y pues agradecemos al Señor por su palabra y su presencia entre nosotros, siempre predicándonos en esa convicción de fuerza, de valor y responsabilidad a través del mundo, como gran ejemplo para todos los que debemos, ahora en nuestro bautismo y ministerio, compartir la fe con los demás hermanos. En la palabra de Dios.
Y como lo hemos prometido en los temas que iremos tomando, vamos a hablar ahora de los documentos importantes en la iglesia que hablan acerca del amor. Esto sosteniendo la pastoral social y el por qué la iglesia efectivamente vive lo que predica, ayudando, apoyando al cuidado de los más necesitados, a la promoción de los seres humanos, no solamente dándoles pescado, sino enseñándoles a pescar, buscando pues la bolsa de trabajo y también el apoyo en físico de despensas, economía, desarrollo, oportunidades, espacios para todo el pueblo de Dios. Esa es la situación. Primero déjenme hablarles de un documento que se llama Madre y Maestra, Mater et Magistra, del Papa Juan XXIII. Habla acerca del amor cristiano. En este término dice lo siguiente: hay que añadir a esto que cuando se está animado de la caridad de Cristo, se siente uno vinculado a los demás, experimentando como propias las necesidades, los sufrimientos y las alegrías extrañas. Y la conducta personal en cualquier sitio es firme, alegre, humanitaria e incluso cuidadosa del interés ajeno. El amor es paciente, servicial, el amor no es envidioso, no hace alarde, no se envanece, no procede con bajeza, no busca su propio interés, no se irrita, no tiene en cuenta el mal recibido, no se alegra de la injusticia, sino que se regocija con la verdad. El amor todo lo disculpa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Primera Corintios 13, 4 al 7. En la encíclica de Mater et Magistra del Papa Juan XXIII, Angelo Roncalli, el Papa Bueno, en el año 1961, en su numeral 257, si alguien la quiere profundizar. Fíjense qué bonito dice esta Mater et Magistra acerca del amor. Por un lado, es que si experimentamos el amor de Dios, si estamos tomados de su mano, podemos acercarnos con más claridad de vista a ver las necesidades de los hombres. Entonces se va haciendo la fe vida, se va haciendo un verdadero amor cristiano ante la presencia de las necesidades de los demás. El que ama no solo busca agua para su molino. Yo reconozco y bendigo que en esta pandemia mucha gente, en medio de su necesidad, se sigue quitando el pan para compartirlo a los demás. Y eso Dios lo ve. Y Dios no se deja nunca, nunca ganar en amor y les dará a todas esas almas más que el 100 por 1, garantizado y comprobado. Muchas gracias a todos los que hacen vida la palabra de Dios en sus vidas. Para santos y conversos hoy celebramos a San Blas de Sebaste, y también es mártir, patrono de las enfermedades de la garganta. Al principio ejercía la medicina y aprovechaba de la gran influencia que le daba su calidad de excelente médico para hablarles a sus pacientes en favor de Jesucristo y de su santa religión, y conseguir así muchos adeptos para el cristianismo. Al conocer su gran santidad, el pueblo lo eligió obispo. Cuando estalló la persecución de Diocleciano, se fue San Blas a esconder en una cueva de la montaña. Desde ahí dirigía y animaba a los cristianos perseguidos por la noche. Bajaba a escondidas a la ciudad a ayudarles y a socorrer y a consolar a los que estaban en las cárceles. Y también les llevaba la Sagrada Eucaristía. Cuenta la tradición que a la cueva donde estaba escondido el santo llegaban las fieras heridas o enfermas y él las curaba, y que estos animales venían en gran cantidad a visitarlo cariñosamente. Pero un día él vio que por la cuesta arriba llegaban los cazadores del gobierno y entonces espantó a las fieras y las alejó. Así las libró de ser víctimas de la cacería. Entonces los cazadores en venganza se lo llevaron preso. Su llegada a la ciudad fue una verdadera apoteosis o paseo triunfal, pues todas las gentes, aun las que no pertenecían a nuestra religión, salieron a aclamarlo como un verdadero santo y un gran benefactor y amigo de todos. El gobernador le ofreció muchos regalos y ventajas temporales y dejaba la religión de Jesucristo y se pasaba a la religión pagana, pero San Blas proclamó que él sería amigo de Jesús y que siempre estaría en la santa religión que él fundó hasta el último momento de su vida. Entonces fue apaleado brutalmente y le desgarraron con garfio su espalda,
Pero durante todo este feroz martirio el santo no profirió ni una sola queja. Él rezaba por sus verdugos y para que todos los cristianos perseveraran en la fe. El gobernador, al ver que el santo no dejaba de proclamar su fe en Dios, decretó que le cortaran la cabeza, y cuando lo llevaban hacia el sitio de un martirio, iban bendiciendo por el camino a la inmensa multitud. Él bendecía a quien lo mirara, y pues obviamente lo admiraron terriblemente. Su bendición obtenía la curación incluso de muchos enfermos. Hubo una curación que entusiasmó mucho a todos. Una pobre mujer tenía un hijito agonizando, porque se le había atravesado una espina de pescado en la garganta. Corrió hacia un sitio por donde debía pasar el santo, se arrodilló y le presentó al enfermito que se ahogaba. San Blas le tocó sus manos sobre la cabeza del niño y rezó por él. Le impuso las manos. Inmediatamente la espina desapareció y el niñito recobró su salud. El pueblo lo aclamó entusiasmado. Martirizado, le cortaron la cabeza en el año 316 y después de su muerte empezó a obtener muchos milagros de Dios en favor de los que se encomendaban a su intercesión. Se hizo tan popular que solo en Italia llegó a tener 35 templos dedicados a él. Su país, Armenia, se hizo cristiano pocos años después de su martirio. En la Edad Antigua era invocado como patrono de los cazadores y las gentes le tenían gran fe como predicador protector contra enfermedades de la garganta. El 3 de febrero bendecían 2 velas en honor de San Blas, las colocaban en la garganta de las personas diciendo: por intercesión de San Blas, te libre Dios de los males de tu garganta. Cuando los niños se enfermaban de la garganta, las mamás repetían: San Blas bendito, que se ahoga el angelito. A San Blas tan amable y generoso, vamos a pedirle su intercesión, que nos consiga de Dios la curación de las enfermedades corporales de la garganta, pero sobre todo que nos cure de aquella enfermedad espiritual de la garganta, que consiste en hablar de todo lo que no se debe hablar y en sentir miedo de hablar de nuestra santa fe y defenderla como el Señor hizo por nosotros, como nuestro santo amable Redentor. Hermanos, en los santos y conversos el día de hoy, San Blas de Sebaste, mártir. En la rola del alma vamos a escuchar a Carlos Ajca. Nunca Cristo me ha dejado, ni a nosotros tampoco. Carlos Ajca, vamos a escucharlo. Chiste, chiste, chiste. 2 comensales muy molestos porque la comida es fatal. A ver, venga para acá, mesero. Hágame favor de hablarle al dueño del restaurante porque esta comida es pésima. En verdad nunca he comido algo tan horrible. Por favor, llame porque queremos reclamar. Y el mesero dice: tendrán que esperar porque el dueño del restaurante está comiendo en el restaurante de allá enfrente. En Curiosidades de la Iglesia Católica, la lectura de la Biblia. Todos los traductores de la Biblia al castellano proporcionan orientaciones para su lectura. Algunas veces escriben máximas que ayudan a leer productivamente estos pasajes de Dios. El procedimiento que debe seguirse para su lectura es el siguiente. Paren oreja. Primero, antes de comenzar la lectura de la Biblia, debemos dirigirnos a Dios por medio de una corta oración a Jesucristo, el único digno de abrirnos el libro divino y romper los sellos que lo tienen encerrado. Poseer un profundo respeto por los libros santos, analizando las palabras eternas que contienen como palabras del mismo Dios que nos habla. Dicho respeto debe testificarse hasta con el mismo objeto físico. El libro que tenemos en las manos debe guardarse siempre en un lugar apropiado. Un respeto cabal a la palabra de Dios. La Sagrada Escritura no debe leerse de corrido. Su lectura debe ser reflexiva para meditar lo que se lee, pensando que en sus palabras y procurando realizar un buen comentario, además deteniéndonos en aplicar en la propia conducta las palabras que más convengan. Así se saca fruto de la lectura, y no se hace esto por simple curiosidad. Es necesario leer las Escrituras con gran humildad y con entero respeto a la Iglesia, la cual recibió de Jesucristo este sagrado depósito. Jesucristo es el gran objetivo que hemos de tener presente en la lectura de la Santa Biblia, si queremos alcanzar su recto sentido.
Tener presente que el fin y el cumplimiento de las Escrituras no es sino la doble caridad, es decir, el amor por Dios y por el prójimo. Quien cree haber entendido las Escrituras o alguna parte de ellas con su inteligencia, pero no edifica aquella doble caridad, todavía no ha entendido bien su sentido. Al contrario, todo aquel que cumple con este amor, que es útil para nutrir y fortalecer la caridad, ha entendido la Escritura. El Concilio Vaticano II dice: el Santo Sínodo recomienda insistentemente a todos los fieles la lectura asidua de la Escritura para que adquieran la ciencia suprema de Jesucristo. Filipenses 3:8. Pues desconocer la Escritura es desconocer a Cristo. Recordemos que la lectura de la Sagrada Escritura debe estar acompañada por la oración para que se realice el diálogo de Dios con el hombre, pues a Dios hablamos cuando oramos, a Dios escuchamos cuando leemos sus palabras. La palabra de Dios interpela permanentemente al hombre situado en su realidad temporal, para orientarlo hacia las realidades sobrenaturales y eternas. Por tanto, ser cristiano supone dejarse interpelar por la palabra de Dios, es decir, reconocer que es Dios quien habla en el aquí y en el ahora de la existencia y que Él espera del hombre una buena respuesta. Descubrir la novedad, es decir, sorprendernos cada vez que nos acercamos a la Biblia, pues encontramos que comparamos nuestra vida con la palabra. Convertirnos a la palabra, es decir, sentirnos pobres y humildes delante del Señor, tener humildad ante su presencia en la palabra. Convertirnos a la palabra, es decir, sentirnos pobres y humildes delante del Señor. Asimilar la palabra de Dios hasta identificarnos con la persona de Cristo, como sucedió con el alimento. Por esto Pablo afirma: vivo yo, pero ya no soy yo quien vive, es Cristo que vive en mí. Ser servidores de la palabra, una vez escuchada, asimilada e interiorizada, no podemos dejar de hablar de aquello de lo que estamos convencidos o forma parte de nuestra vida. Tal como lo hizo la mujer samaritana, quien, convencida de que el judío que le pide de beber no es un hombre cualquiera, sino el Mesías, se va al pueblo a decir a la gente que ha encontrado al Mesías. Chequemos Juan 4:29. Durante la lectura de la Biblia debemos de buscar un contacto personal con Dios por medio de su palabra, porque esa palabra posee el poder y la eficacia de Dios mismo en su presencia. Quien lee y quien escucha la palabra de Dios puede desarrollar una actitud contemplativa nacida de las maravillas que Dios ha realizado y continúa realizando en medio de su pueblo. Hermanos, esto en las curiosidades. En la buena onda, últimos llamados para que nos manden sus preguntas para el video de preguntas y respuestas que este próximo viernes tendremos ya. Y bueno, pues queremos recordarles que nos estamos preparando al camino cuaresmal. Queremos recordarles que hay algunos hermanos que están atentos a poder donar en ayuda y en especie. Algunos hermanos están otorgando algunos pañales para adultos. Si alguna persona tiene esta necesidad para su enfermito, para algún familiar, favor de comunicarse pronto con nosotros para hacerlo llegar. Y si alguno tiene en casa alguna ayuda que entregar y no la puede canalizar, la podemos pues proyectar a través de este Espíritu Canal. Favor de escribirnos a través de los comentarios, a través del Facebook de la parroquia de Santa Lucía Azcapotzalco, o por alguno de los hermanos, ¿verdad?, que puedan venir hasta acá, en la parroquia de Santa Lucía. Aquí se llama Camino Santa Lucía 267, entre la calle de Centeotl y la calle de la avenida Nextengo, aquí en la alcaldía de Azcapotzalco. Si alguna persona quiere canalizar su ayuda en especie sobre algún tema, favor de comentarnos para poderlo canalizar o para poderlo ofrecer a través de este recurso. El Señor les guarde, les proteja y les bendiga, haga resplandecer su rostro sobre ustedes y les conceda la paz. Que les bendiga siempre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo y descienda sobre cada uno de ustedes, así sea. Gracias por estar con nosotros, hermanos. Gracias por seguir las indicaciones de darle like al video y compartirlo. Y por supuesto, invitar a otros hermanos a que se suscriban para conocer este pequeño esfuerzo de evangelización que tiene como intención predicar la palabra de nuestro buen Dios. Tengan excelente miércoles.